Imagínense por un momento la siguiente escena. Alguien tropieza en un laboratorio de alta tecnología y, por puro accidente, derrama un químico letal o un material radioactivo justo en los conductos de ventilación. Un desastre total, claro. Exacto. Pero no hubo ninguna malicia, o sea, la persona no entró al edificio con la intención de sabotear las instalaciones. Fue un simple descuido, un paso en falso. Ajá. Sin embargo, decir, uy, fue sin querer, no limpia la radiación del aire ni hace que el edificio sea seguro nuevamente. Totalmente cierto. Y bueno, antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este tema y arrancar con nuestra inmersión profunda, quiero ofrecer una bendición divina para quienes nos escuchan. Que Dios derrame una inmensa bendición sobre el día y la semana entera de cada persona que nos sintoniza hoy. Qué gran manera de empezar y muy apropiada para lo que vamos a explorar. Así es, porque el objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente viajar en el tiempo. Queremos descubrir cómo una cultura muy antigua procesaba este problema exacto, el del error humano involuntario. Vamos a explorar el capítulo 4 del libro de Levítico. Un texto que, para la mente moderna puede parecer un manual técnico de procedimientos súper densos. Súper denso. Y por eso nos vamos a apoyar en las notas y comentarios de dos fuentes eruditas increíbles: la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o NAA. Excelente elección de fuentes. La misión es entender qué había detrás de estos complejos rituales de sacrificio del antiguo Israel y descubrir cómo entendían la responsabilidad, el impacto del liderazgo y la mecánica de la restauración. Yo estoy súper emocionada de ver el significado de estos textos antiguos. Y yo estoy seguro de que vamos a encontrar paralelos fascinantes, porque el contraste entre esa visión antigua y nuestra perspectiva moderna es el punto de partida perfecto. Claro. Hoy en día la falta de intención casi siempre funciona como un pase libre, digamos. La ignorancia de una norma se usa para evadir el peso de las consecuencias. Pero al adentrarnos en Levítico 4, descubrimos que el texto no aborda la rebelión abierta o los crímenes premeditados. No, para nada. El enfoque es otro. Exacto. El enfoque exclusivo está en lo involuntario. Se trata de transgresiones cometidas por pura ignorancia o negligencia contra los mandamientos divinos. Y el primer gran obstáculo para nosotros hoy es comprender por qué un simple accidente requería una respuesta comunitaria tan abrumadora. Sí, una reacción súper dramática. Y para entender eso, me parece vital explorar la terminología que usaban. Fíjate que las notas de la Biblia NAA arrojan mucha luz sobre el concepto hebreo de la culpa. Ajá, el término asham. Ese mismo. Señalan que la palabra asham, que a menudo se traduce como ser culpado, no describe el instante exacto en que la persona comete la falta. Describe un proceso mucho más pesado. O sea, la toma de conciencia. Exactamente. Se refiere a ese instante, que pueden ser días o meses después, en el que el peso de la realidad cae de golpe sobre la persona. Es darse cuenta de la culpa y comenzar a sufrir por un acto que ya está tejido en la historia. Y la historia de Josué en el capítulo 9 ilustra esto de manera magistral. La misma Biblia NAA lo usa como ejemplo. Ah, la historia de los gavionitas. Esa misma, los israelitas acababan de entrar a la tierra prometida. Y este grupo, los gabonitas, decidió engañarlos para sobrevivir. Se pusieron ropas súper gastadas, sandalias remendadas y llevaron pan mohoso. Un montaje de película. Totalmente. Querían fingir que venían de un país extremadamente lejano. Entonces Josué y los líderes observaron la evidencia física y, creyendo que actuaban de manera justa, hicieron un pacto de paz con ellos. Juraron protegerlos. Así es, y el texto bíblico señala explícitamente el error. No consultaron a Dios. No hubo maldad en el corazón de Josué. Actuó con la información que tenía enfrente. Fue, digamos, un error de procedimiento, un descuido administrativo gigantesco. Tal cual. Pero 3 días después descubren la verdad. Eran sus vecinos inmediatos. Y aquí es donde entra este concepto de asham. El impacto de ese descubrimiento fue devastador. Me imagino. Es que no podían simplemente cancelar el pacto diciendo, firmamos bajo términos engañosos. El juramento estaba hecho ante Dios. Claro, y romperlo traería consecuencias peores. Exacto. La culpa y el peso del error involuntario eran reales. Alteraron la geopolítica de la nación por generaciones. La intención inocente de Josué no anuló el daño objetivo que causó. ¡Wow!
Esa irrevocabilidad del daño nos lleva directo a una nota de la Biblia Holman que, cambia por completo la lectura de Levítico. Menciona que la palabra hebrea para la ofrenda por el pecado, chatafot, comparte su raíz con un verbo que significa literalmente purificar o descontaminar. Un detalle lingüístico crucial. Transforma nuestra idea de las faltas morales. Volviendo a la analogía del químico tóxico en el laboratorio. El error humano genera un agente contaminante real. El laboratorio entero queda comprometido. Y la cosmovisión del antiguo Israel operaba exactamente bajo esa premisa, pero a nivel espiritual y cósmico. O sea, no era solo sentirse mal por dentro. Para nada. El pecado no era una mancha invisible en la conciencia que limpias diciendo «lo siento». Se percibía como una fuerza corrosiva, una impureza física que se adhería al entorno. Y el epicentro de ese entorno era el tabernáculo. El tabernáculo era como el reactor nuclear de la comunidad, por así decirlo. Una analogía muy acertada. Era el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Las transgresiones inadvertidas generaban una especie de miasma invisible que flotaba e infiltraba ese espacio sagrado. Lo contaminaba. Lo contaminaba profundamente. Si esa contaminación se acumulaba, la santidad de Dios y la impureza del pueblo entrarían en un choque letal. Así que el santuario debía ser periódicamente descontaminado. Si seguimos el hilo lógico de esta contaminación ambiental, surge un problema logístico muy interesante. Porque, un asistente de laboratorio que derrama una probeta causa cierto daño. Claro. Pero el director general del instituto, que comete un error en los protocolos de seguridad de toda la instalación, causa un desastre de otra magnitud. Al revisar Levítico 4, es evidente que los rituales establecen una jerarquía de impacto muy estricta. Así es. El texto divide a la sociedad en 4 niveles claros de responsabilidad dependiendo de quién cometió el error involuntario. Cuéntanos un poco de esos niveles. Bueno, refleja una comprensión profunda del poder. El primer nivel aborda al sumo sacerdote. El segundo nivel contempla toda la congregación actuando en conjunto. El tercer nivel se enfoca en un jefe o príncipe. Y el cuarto nivel es para cualquier persona común del pueblo. Y las fuentes subrayan que el costo cambia drásticamente de un nivel a otro. Totalmente. Para el sumo sacerdote o la nación entera, la exigencia es altísima. Un novillo. Un toro joven en perfectas condiciones. Imagínate, en una economía agraria, sacrificar un toro era una pérdida patrimonial gigantesca. En cambio, para un líder civil es un macho cabrío. Y para una persona común, una cabra o una cordera. Opciones mucho más accesibles. Pero más allá del costo animal, hay un detalle en la Biblia NAA que me dejó fascinada. Lo llaman la geografía de la sangre. El manejo espacial de la sangre es la clave teológica del capítulo. Es que si miras el mapa del tabernáculo, la diferencia es abismal. Si una persona común o un líder civil se equivoca, la sangre se queda afuera, en los cuernos del altar del holocausto, en el patio. A la vista de todos. A la vista de todos. Pero si el sumo sacerdote se equivoca involuntariamente, el protocolo cambia. La sangre tiene que ser llevada hasta el interior de la tienda de reunión, frente al velo y en el altar del incienso. Y aquí viene mi pregunta. Si ambos se equivocaron sin querer, ¿por qué el líder religioso requiere un protocolo tan invasivo de llevar la sangre hasta adentro? Parece que castigan más severamente una acción que tuvo la misma inocencia que la del campesino. Es una excelente observación. Pero esa aparente injusticia desaparece cuando comprendemos la función del representante en ese mundo antiguo. La Biblia Holman anota que el pecado del sumo sacerdote trae culpa sobre el pueblo. O sea, ¿el radio de la explosión es mayor? Exactamente. Un individuo común opera en las afueras, su esfera de influencia es limitada. Pero el sumo sacerdote es el avatar de toda la nación. Lleva los nombres de las tribus sobre su pecho y tiene acceso casi directo a la sala del trono de Dios, representada por el velo. Entonces, como su acceso es más profundo, la radiación de su error penetra más profundo. Sin duda, su investidura arrastra esa impureza directamente hasta la antesala de la presencia divina. El ritual de limpieza debe ir geográficamente hasta donde llegó la contaminación. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto desmonta la idea moderna de que el liderazgo es solo un estatus. Las escrituras enseñan que tener autoridad implica un peso espiritual masivo. El descuido de un líder compromete a toda la comunidad. ¡Qué fuerte! Y bueno,
Habiendo establecido esa geografía, tenemos que hablar de la experiencia sensorial de todo esto, porque el leerlo impreso parece súper clínico, pero el proceso era intensamente físico y visceral. Definitivamente. Un elemento crucial que destaca la Biblia Holman es el primer paso del adorador, la imposición de manos. La persona no se quedaba mirando desde lejos, tenía que acercarse y presionar su mano sobre la cabeza del animal vivo. Un acto muy íntimo. Y aterrador, me imagino. Pensando en tecnología, es casi como tener un disco duro saturado de virus y conectar un cable de transferencia de datos directo a un servidor limpio. En ese contacto ocurre una descarga total de responsabilidad. Y la Holman define ese proceso con una palabra teológica fundamental: sustitución. La imposición de manos no era un toque ligero. El término hebreo implica apoyar el peso, reclinarse. ¡Wow! Generó es depositada sobre un sustituto inocente. Y el clímax de esa sustitución es la sangre. Sé que para muchas personas hoy en día la cantidad de sangre descrita resulta macabra. Es que es vital interpretar la sangre a través de los ojos del antiguo Medio Oriente. Para ellos la sangre no era un símbolo de crueldad, era la manifestación física de la vida misma. La vida de la carne está en la sangre. Exacto, como se establece luego en Levítico 17. Al pecar, introducían muerte y caos. La única manera de neutralizar esa muerte era a través de un torrente de vida impecable. Una vida dada en rescate para cubrir la deuda de otra. Y eso nos lleva de vuelta al altar del incienso, que mencionamos antes. Las notas de la Biblia Holman ofrecen una perspectiva fascinante aquí. Indican que este altar, del cual emanaba humo perfumado, funcionaba como una representación visual de la oración intercesora. El canal directo de las peticiones de Israel subiendo a lo divino. Claro. Y si el error del líder contaminó ese altar específico, la implicación es aterradora. Significa que la línea de comunicación fue cortada. El miasma del pecado paralizó las oraciones de toda la nación. El canal estaba bloqueado. ¡Qué angustia para el pueblo! Totalmente. Por eso, cuando el sacerdote aplicaba la sangre sobre los cuernos de ese altar, estaba destapando el canal, purificando la red para que las oraciones pudieran volver a circular. Mantenimiento crítico del sistema. Tal cual. Ahora, hay un último elemento que marca un contraste radical con el resto de los sacrificios. La Biblia NAA señala una diferencia enorme respecto a qué se hacía con los restos físicos del animal. Sí, una distinción clave. En un sacrificio de una persona común, la carne sobrante se convertía en alimento para los sacerdotes. Pero si el novillo se ofrecía por el sumo sacerdote o la congregación, las reglas cambiaban drásticamente. Los sacerdotes no podían comer absolutamente nada. Es una de las instrucciones más demandantes. El texto ordena que todo el resto del novillo, la piel, la carne, los intestinos, todo debía ser sacado físicamente fuera del campamento. O sea, movilizar a un animal que fácilmente pesaba 500 kilos. Tienen que arrastrar ese peso por el campamento, llegar a un lugar designado como limpio donde vertían las cenizas y construir un fuego enorme para incinerar la carcasa entera. ¿Por qué someterse a este desgaste físico en lugar de quemarlo en el altar de bronce que ya tenían? Porque el altar de bronce era santísimo. Era para ofrecer aquello que subía como aroma agradable a Dios. Pero este novillo, en particular, acababa de absorber la contaminación masiva del liderazgo o la nación. Volviendo a la analogía, se convirtió en un barril de desechos radioactivos. Exactamente. No puedes colocar eso sobre el altar sagrado ni consumirlo. Representaba la culpa concentrada de la comunidad. Era una representación física del destierro de la culpa. Ver a los sacerdotes sudar, arrastrando esos restos inmensos por los pasillos entre las tiendas, debió ser un espectáculo súper solemne. Un desfile de la negligencia abandonando el centro de la sociedad. El poder psicológico de ver eso es incalculable. La comunidad presenciaba cómo la amenaza era expulsada más allá de sus fronteras. Y ver el humo negro elevándose a lo lejos garantizaba que el proceso se había consumado. Proveía un cierre definitivo, una certeza de que la paz había sido restaurada. Al destilar todo este análisis de la Biblia, Holman y la NA, emerge una lección contundente. En el mundo antiguo, un accidente jamás se resolvía con un tuit de disculpas. Ni con una campaña de relaciones públicas, claro. Exigía un reconocimiento doloroso.
Demandaba un costo altísimo y un proceso de restauración riguroso, especialmente para quienes tenían posiciones de poder. El liderazgo exigía pagar el precio más alto por la ignorancia. Es una arquitectura de rendición de cuentas casi abrumadora para la sensibilidad actual. Hoy, el instinto es resguardarse en la falta de mala intención. Los líderes suelen argumentar que no sabían, intentando disolver su responsabilidad. Imagínate un sistema moderno donde un director reconozca que su negligencia, aunque involuntaria, contaminó la confianza pública y se someta a un proceso así. Transformaría la estructura de la confianza institucional, alteraría los cálculos de riesgo en las altas esferas. Totalmente. Pero esto también nos deja con un pensamiento final bastante provocador para quienes nos escuchan, algo que va más allá del liderazgo y toca nuestra psicología actual. Los antiguos israelitas tenían una fuera del campamento. Un mecanismo físico y visible. Exacto. Para procesar la culpa, cargarla en un sustituto y verla arder, asegurando que la deuda estaba saldada. Hoy carecemos de ese mecanismo. ¿No hay cierre? No lo hay. Y surge la pregunta, al no tener un lugar fuera del campamento donde desterrar nuestros errores colectivos, ¿estamos atrapados guardando la toxicidad dentro de nuestras comunidades? Quizás la cultura de la cancelación y la incapacidad para perdonar públicamente sean el síntoma de una sociedad que perdió las herramientas para descontaminar su ambiente. ¿Seguimos acumulando la radiación porque olvidamos cómo expulsarla? Es una reflexión muy pesada para evaluar cómo interactuamos con el fracaso ajeno. Así es. Y con esta profunda mirada a la mente del mundo antiguo, cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos a desenredar estos textos y extraer la inmensa sabiduría que esconden bajo la superficie. Que Dios bendiga a todos los oyentes.